Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Medio Ambiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy, en nuestro informe especial, vamos a hablar de la partícula de Dios. Y en nuestra sección Naturaleza in situ, vamos a ver sobre recuperación de pingüinos. ¿Usted sabe por qué el oso polar no come pingüinos? Yo tampoco. Por eso salimos a la calle y lo preguntamos. ¿Por qué un oso polar no come pingüinos? ¿Qué pregunta más rara? Y no, la verdad es que ni idea. No, ¿come pingüino o no? ¿En serio? ¿No come pingüino? No, no sé, nadie me mata. No, tampoco, no tengo idea. Es porque no está dentro de la dieta de él. Come más pescado y focas come. Inclusive la va a buscar. Rompe la olfatea de afuera. Oh, mamma mía, Santa María, Santa María. No sé, 100, 200 metros. Va, la agarra, hace un agujero en la nieve, Mamma María, María Santa, Santa María Ferro. la saca y se la come. No, no tengo ni idea. Porque es mucho trabajo al frío. Porque son amigos. Excuse me. ¿Por qué el oso polar no come pingüinos? Porque no hay pingüinos en el polo. Porque no hay pingüinos en el polo. Porque los pingüinos no están en el polo. El doctor Diego Rodríguez nos aclara por qué el oso polar no come pingüinos. Bueno, podríamos entonces intentar responder el por qué los osos polares no comen pingüinos. Los osos polares podrían comer pingüinos porque son predadores superiores en las cadenas tróficas marinas. De hecho, se alimentan de presas mucho más grandes que los pingüinos. Pero la respuesta es que los osos polares no pueden comer pingüinos porque viven en zonas diametralmente opuestas de la Tierra. A eso nos lleva a hablar de lo que significa el término de endemismo. Los osos polares, como nosotros vemos en las documentales, viven esencialmente en el Ártico. Son especies que han derivado, que han evolucionado a partir de osos terrestres del hemisferio norte. Mientras que nosotros los pingüinos siempre los tenemos asociados a la Antártida, precisamente porque casi todas las especies de pingüinos viven en la Antártida o en zonas subantárticas. De manera que aquí vemos que existen especies que viven en zonas muy distintas o diametralmente opuestas del planeta. Ese es el caso de los osos polares y de los pingüinos. En la distribución geográfica de los animales y de los vegetales también, principalmente aquellos marinos, tenemos un concepto que se conoce como endemismo. Endemismo quiere significar que hay especies que su distribución geográfica está restringida a un área particular. En este caso son especies que llamamos polares, de manera que su restricción en la geografía está asociado a zonas frías, como es el caso del Polo Norte o la Antártida. Nosotros nos podríamos preguntar si no existen especies que puedan vivir en los dos polos. Y sí, hay especies que viven en los dos polos, pero son especies marinas de aguas muy profundas. ¿Por qué? Porque las aguas profundas de los dos polos están conectadas por ciertas corrientes, de manera que hay especies de calamares, por ejemplo, hay especies de pulpos y de peces de profundidad que podemos encontrar especies muy similares en el Polo Norte y en el Polo Sur. Nosotros pusimos como ejemplo a los osos polares y a los pingüinos. Los osos polares y los pingüinos los conocemos como predadores tope. En el colegio nos enseñaron algo de las tramas tróficas, que es una representación de las relaciones alimentarias entre predadores y presas.
En el caso de los pingüinos hay varias especies de pingüinos, muchas de ellas se alimentan de krill, otros se alimentan de peces, otros se alimentan de calamares. Pero también ellos son presa de otros organismos superiores. En el caso de pingüinos sabemos que sus principales presas son leopardos marinos o focas leopardo, orcas, tiburones. En general son animales de mucho más porte que los pingüinos y se favorece su predación por el hecho de que los pingüinos se aglomeran, se juntan por decenas de miles en pingüineras, de manera que para un predador es mucho más fácil encontrar a las presas en ese momento en donde hay una gran concentración de animales. En el caso de los osos polares, son los predadores superiores del Ártico, no hay animales que se alimenten de osos polares. Hay distintas poblaciones de osos polares, algunas están asociadas con la captura de peces costeros, pero su gran mayoría se alimentan de focas árticas, muchas de ellas focas que viven en la parte de los casquetes del Ártico, otras que viven mucho más cerca de las zonas periféricas, pero en general la mayoría de las presas son distintos tipos de focas y principalmente los cachorros de esas focas, que los osos polares pueden olerlas a kilómetros de distancia, ni bien nacen, huelen la sangre de la placenta y demás y pueden caminar kilómetros y kilómetros para predar sobre focas. Pero para terminar la respuesta, los osos polares no pueden comer pingüinos porque viven en el otro lado del mundo.